Ahora sí vamos con lo más complicado, con lo que más sufrimos en todo el tema, con el tema, como bien saben, si son seguidores del canal y si no lo son, les comento un poquito. Estuvimos algo más de un mes viviendo en Puerto La Cruz, Lechería, entre ellos dos, con la finalidad de ver realmente cómo es la vida en esa zona tan turística, tan popular del país. Puerto La Cruz, Lechería, esto queda en el estado Anzoátegui de Venezuela. Entonces nos gustaría comentarles un poco nuestra experiencia, cómo fue vivir ahí, comentarles algunas cosas que tienes que saber si vas a visitar esa zona y con más razón si vas a vivir ahí. Lo que vamos a mencionar sobre la electricidad, el agua, los servicios y cosas en general aplica tanto para Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona, y si hay alguna diferencia pues se lo vamos comentando también para que lo sepan. Así que sin más pues comencemos. Vamos tocando punto por punto, pero primero vamos a hablar un poquito de lo que más nos gustó y de lo que menos nos gustó viviendo ese mes y algo entre Puerto La Cruz y Lechería. Personalmente, lo que a mí menos me gustó fue el hecho de que hay muchas zonas donde no tiene buena señal, buena cobertura. Me refiero directamente a las playas. Imagínate ir a la playa y obligatoriamente tener que tener dinero en efectivo, ya sea dólares en efectivo o bolívares en efectivo, porque muchas veces, por ejemplo, un granizado, una oblea o ese tipo de cosas costaban que si 20 bolívares o 23 bolívares, 25 bolívares. Si lo pasamos a dólares son, no sé, 0,67 dólares, por ejemplo, donde yo voy a sacar ese cambio para poder comprar algo tan en específico. Entonces, si tuviera buena cobertura las playas y los lugares en general, pues sería mucho más fácil pues hacer una transferencia, un pago móvil como hacemos aquí, que es como una transferencia al final también. Nos pasó en varias playas, en varias islas que visitamos por allá, que queríamos comprar algo pero no teníamos efectivo, no teníamos dinero en efectivo, entonces pues tuvimos que abstenernos al final. Eso es una de las cosas que menos me gustó. Eso hablando del lado turístico. Del lado ya de la experiencia de haber vivido ahí, de las cosas que menos me gustó fue la electricidad, que sí, sí estuvo bastante inestable. Se nos el fue tiempo. como 10 veces. Sí, más Todo ese... 11, 12 veces en algo más de un mes en la zona en la que vivimos. Perfectamente en otras zonas puede ser mejor, pero en la mayoría de estos casos nosotros salíamos y dábamos una vuelta por la calle y veíamos como muchos sectores estaban sin luz también. Entonces nos daba a entender que era algo en general. Pero ya vamos a tocar ese tema más a fondo. A mí personalmente algo que me gustó muchísimo fue lo cerca que están las distintas ciudades y cómo puedes llegar en cuestión de minutos desde Lechería a Puerto La Cruz, desde Puerto La Cruz a Barcelona, desde Puerto La Cruz a Guanta, por ejemplo, y así poder disfrutar lo que tienen por ofrecer estas distintas ciudades, que te digo que son lugares muy increíbles, cada uno a su manera. ¿Y a ti qué ha sido lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de toda esa experiencia? Bueno, continuando con lo de los recorridos, de poder ir desde una ciudad a otra, el hecho de que eso mismo, si queríamos retornar otra vez a la ciudad donde nosotros estábamos viviendo, por ejemplo, no sé, se nos quedó algo, una cartera, una cédula o algo, tenemos que dar tremenda vuelta para poder llegar otra vez al mismo sitio. Sí, eso es algo también que no es muy bueno en el sentido de que las carreteras y eso como que no está tan organizado, lo que a su vez genera algo de tráfico en la zona. No como el que hay, por ejemplo, en Caracas, que nunca he ido a Caracas, pero me dicen que hay mucho tráfico y he visto algo de eso. No a ese punto, pero sí. Pero sí es un poquito Y concurrido. en horas pico, en horas horrible. Pico sí, se pone horrible, sí. además que el sol pega directo. Tremendo sol. Y entonces no se puede ver, ¿no? Y esos semáforos eternos de Dios mío, 2 minutos, algunos semáforos ahí, uno ahí esperando pacientemente. Tienes, no sé, te da tiempo de hacer una carnita ahí con el sol ese que... ¿Qué te gustó más de esos lados? No lo sé, me gustó. Las playas estaban bastante lindas, eso sí. Sí, sin duda las playas estaban súper hermosas. Por aquí tenemos un video visitando distintas playas, se lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción del video también. Aparte de las playas, las montañas que tienen, las excursiones que hicimos, Guanta, ¿no? Sí, las excursiones en Guanta estuvieron bastante hermosas, entonces creo que esa fue la parte, lo que a mí más me gustó. Ok, hablemos de los servicios como tal aquí. En los servicios, pues en temas de electricidad, comencemos con la electricidad. La electricidad sí nos falló bastante en algo más de un mes que estuvimos ahí. Se nos fue la luz unas 11, 12 veces. Y en esas veces, unas 3 veces fue por periodos prolongados, más de 4 horas. Entonces, sí era bastante fuerte. Entonces, uno puede pensar que era el sector en el que estábamos
Más sin embargo, cuando se iba la luz, pues salíamos y dábamos unas vueltas por ahí y nos dábamos cuenta que en sectores aledaños pues tampoco tenían luz, incluso sectores un poco lejanos. Sí podemos decir que el tema de la electricidad es algo inestable ahí. Entonces, también destacar que, por ejemplo, se iba la electricidad y el tema de los datos móviles en el teléfono y eso se morían totalmente. O sea, Movistar y Digitel, que son las operadoras más populares, se morían en el sentido de que ya no tenía casi nada de señal para datos. Pues, Prácticamente quedábamos en la nada. Sí, era un tema complicado para nosotros que trabajamos desde casa, pues necesitamos alternativas de internet. Obviamente nuestra laptop, por ejemplo, puede tener su batería, podemos tener un UPS y esos temas, pero si no hay internet, pues, ¿qué podemos hacer? Lo que nos lleva al otro tema, el tema del internet. Nosotros tuvimos internet, tuvimos el proveedor de Inter allá, teníamos un plan de 100 megas para el cual pagábamos $30 al mes, lo cual por esa velocidad me parece bien y sobre todo por el hecho de que funcionó perfectamente. O sea, no se cayó ni una sola vez en todo ese tiempo, lo cual me pareció increíblemente bueno. Con el tema del internet, esa fibra óptica de Inter es bastante buena. De verdad que por esa parte bastante contentos. Ahora sí vamos con lo más complicado, con lo que más sufrimos en todo el tema, con el tema del agua, sí. Porque de alrededor de la mitad del tiempo que estuvimos ahí, no tuvimos agua. Y si a eso le subamos el hecho de que en el apartamento en el que estábamos, cuando se iba la luz, ya no llegaba agua al apartamento, me imagino yo por alguna bomba que tenían, que es el que envía el agua a los apartamentos, cuando se iba la luz, pues nos quedábamos sin agua y bueno, sí fue todo un tema. En el apartamento tenía su horario, ¿no? A veces, en días normales, cuando los tanques del apartamento estaban llenos, se ponía el agua que a las 7 de la mañana, a las 12:30 del mediodía, y a las 7 de la noche. 7:30 de la noche. Como por media hora, pero muchas veces llegamos al punto en el que los apartamentos, pues los tanques estaban no tan llenos y nos lo ponían una vez al día o 2 veces al día por 30 minutos solamente. Entonces sí era bastante feo, la verdad. ¿Qué necesitamos para conseguir un lugar con agua, por favor? Y también no era como que tuviéramos un tanque como teníamos en Margarita, sino que nosotros estábamos a merced del horario o de si había agua de calle, porque eso era otra cuestión. Nosotros teníamos un horario de 3 veces al día para que nos surtieran agua, pero si llegaba agua de la calle, como nos comentaron algunos vecinos, nos podían dejar el agua corrido. Exacto. No pasaba todo el tiempo, tampoco es que nos lo dejaban todo el día, sino que, por ejemplo, llegaba al mediodía y desde el mediodía como hasta las 7, lo más que tuvimos creo que fue 9 de la noche, que fue seguida el agua. Pero ya si nos cerraban el agua ya no teníamos agua, teníamos nada de agua. Teníamos era un baldecito en uno de los baños, pero no daba abasto. Todo un tema, sí. Todo un tema lo del agua en esa zona. Ay, vale, es bastante problemático y esto es indiferente si estás en Puerto La Cruz o en Lechería. Nuestra experiencia fue entre Puerto La Cruz y Lechería, porque en el apartamento que nos quedamos estaba entre Puerto La Cruz y Lechería. Algunas personas dicen que es Lechería, otras personas dicen que es Puerto La Cruz, pero la realidad es que por lo menos ya cruzando una calle podíamos estar llegando a los canales de Lechería como tal. Entonces, bueno, estábamos ahí más o menos. Entonces, al final, este tipo de problemas son indiferentes si estás en Lechería o estás en Puerto La Cruz. Uno puede pensar que en Lechería, cuando están las personas más adineradas, pues esos problemas no se ven, pero la verdad es que son iguales. La diferencia es que esos apartamentos en Lechería, por ejemplo, tienen tanques de agua más grandes y pueden surtir el agua todo el tiempo que quieran. Y al final es eso, pues si tienes un tanque grande, pues, puedes almacenar agua cuando llegue y pues cuando no haya lo vas utilizando. Entonces sí tiene que pasar bastante tiempo para que, por ejemplo, los apartamentos en Lechería pues se queden sin agua y pasen a tener horarios de racionamiento también, ¿no? Pero igual pasa, tanto en las casas como en los apartamentos en Lechería, como en Puerto La Cruz, como en Barcelona también. Entonces, bueno, en temas de inseguridad como tal en esta zona, sí hay que decir que Lechería es otra voz, es de las ciudades más seguras de toda Venezuela y es que se nota la cantidad de patrullaje que hay en Lechería como tal, el orden público que hay, se nota también como muchas urbanizaciones son bien cerraditas, bien cuidaditas, también muchas veces en los semáforos hay policías pendientes por si alguien no le hace caso al semáforo, por ejemplo, y
es muy común ver multas en esa zona. También destacar el orden público que aplicaban los policías, en el sentido de que había horarios en los que podías estar en ciertos lugares para pues mantener el orden público como tal. Si tenías música muy fuerte también, estaban atentos y iban y te avisaban, mira, bájale, estás alterando el orden público. Así que bueno, eso es algo que me gustó bastante, algo que se reduce un poquito en Puerto La Cruz. La verdad que el patrullaje en Puerto La Cruz ya es más reducido, ya es más común ver a las personas pues saltándose los semáforos y ese tipo de cosas. Y obviamente no nos pasó nada, pero yo en el centro como tal de Puerto La Cruz sí me sentí algo inseguro. Varias veces sentía que me iban a robar. Sí me sentí algo inseguro por ahí, pero el resto pues bastante bien. Y igual en Barcelona, sí también es como Puerto La Cruz, un poquito más escaso el patrullaje. En mi opinión, Lechería entre estas ciudades es el mejor lugar. Obviamente también es el más costoso, Sí. porque obviamente vemos las tremendas casotas y los tremendos apartamentos y la zona como tal que es bastante exclusiva, y eso lo hace bastante costoso también. Pero en temas de inseguridad, pues no está tan mal, la verdad. Estuvimos bastante tranquilos. Siempre sacábamos el teléfono en la calle, excepto en el centro. En el centro de Puerto La Cruz, No lo hagan. no lo hagan. Yo tenía miedo, no lo hagan, no lo recomiendo. Y hablábamos un poquito de lo costoso que es Lechería, ¿no? Pero es que en general Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona son un poco costosas si lo comparamos con, por ejemplo, la isla de Margarita. Pues todo es más costoso, el alquiler es más costoso, la comida es más costosa, el transporte es más costoso, todo es más costoso, y eso se nota sí, bastante. Entonces, tenemos todo un video de, por ejemplo, visitando distintos supermercados en la zona, para que ustedes puedan comparar los precios con respecto a las ciudades donde vivan, ya sea en Venezuela u otros países. Voy a dejar ese video por aquí arriba o en la descripción del video también. En cuanto a cosas que hacer en Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona, hay un montón. Y es que la ventaja de que sean varias ciudades cerquitas es que perfectamente puedes irte a Lechería y puedes visitar el Cerro del Morro y los distintos puntos que tiene estratégicos, como después puedes manejar unos minutos y llegar al Paseo Colón en Puerto La Cruz. También muy, muy hermoso. Y de ahí pues agarrar una lancha e ir a cualquier isla, al Parque Mochima, por ejemplo, cualquiera de sus islas. Así como puedes irte a Barcelona, a Guanta, si quieres algo más natural, playas más cercanas sin ir en lancha como tal. La verdad que sí, que hacer hay un montón, tanto de día como de noche. Entonces aquí les estamos dejando videos aquí arriba y en la descripción, videos de distintos lugares que tienen que visitar si llegan a visitar o Lechería o Barcelona o Puerto La Cruz, porque como les digo, pues están bastante cerca. Sí. Están en uno, perfectamente pueden pasar al otro. Cruzando una calle. Cruzando una calle, sin viajes, sin policías de medio, o sea, pasando ya una calle a la otra. Y ya. El tema de la gasolina en estas zonas, en Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, la verdad es que el tema de la gasolina dolarizada, que se vende a 0.5 dólares el litro, funciona bastante bien. Casi no hay colas, siempre es bastante bien surtidas las bombas de gasolina, bastante bien por esa parte. Y las gasolineras, que son a precio subsidiada, que bueno, tienen cierta cantidad de litros cada cierto tiempo que pueden echar al vehículo a un precio muy reducido. Ahí sí toca pues hacer su cola de 5, 6, 7 horas en un solo día para poder echar gasolina de esa forma, lo cual tampoco está tan mal si lo comparamos con otras ciudades o otros estados del país, ¿no? Y al final estás echando gasolina súper barata, así que tampoco hay que quejarse tanto. Nosotros siempre echamos gasolina dolarizada ahí, 0.5 dólares, siempre súper rápido. De verdad que eso no fue un problema en nuestra estadía allá por lo menos. Entonces la pregunta puede ser si nos vamos a quedar a vivir o no en esa zona. La verdad es que de quedarme a vivir, me encantaría vivir en Lechería, porque esa zona es wow, es increíble. O sea, tener los canales ahí, eso es otro nivel. Te vas al centro comercial. Sí, te vas al Plaza Mayor. Te vas al Plaza Mayor y... Tranquilacho. Tenemos todo un video visitando los canales de Lechería y viendo pues las distintas casas, apartamentos tan preciosas que tienen ahí. De verdad que ese video es buenísimo. Te va a hacer sentir como nosotros un poco pobre y un poco desgraciado en la vida. Tranquilo. Te va a hacer sentir un poco pobre. Es que con esas tremendas casotas, esos tremendos patios, wow. Sí, eso, sí. Sí. O también te puede animar a echarle más ganas a la vida. Claro, a ver si hermano. puedes lograr un día tener una casa ahí. O un yate también. O bueno. Vivir en un lugar creo que sería ahí.
porque sí se nota la diferencia en cuanto a la seguridad, lo hermoso que es sin duda. Entonces sí creo que preferiría Lechería antes que nada. Puerto La Cruz también muy bonito, Sí, está. tiene lo suyo sin duda también, pero al final pues decidimos con los temas de la electricidad y también el tema del agua, pues no nos vamos a quedar viviendo ahí. Sí nos encantaría visitarla nuevamente, hay algunos lugares que quedamos pendientes por visitar, pero por ahora pues nos alegra haber estado este tiempo viviendo ahí y la pasamos increíble y pues nada, a ver qué otro lugar podemos visitar en el país. Entonces recuerden estar atentos a los videos del canal si quieren seguir conociendo Venezuela desde esta forma con nosotros. Recuerden suscribirse, suscríbanse al canal, darle like. pulgar arriba. ¿Tienes alguna duda, algo que agregar, algo que no te haya gustado también? Pues puedes dejarlo en los comentarios siempre y sin duda te vamos a leer y responder. También puedes seguirnos en nuestras redes como Instagram, como TikTok, como Casi Nómadas y en Facebook como Casi Nómadas. Igual los links están aquí en la descripción del video, hay muchos links en la descripción del video, date una vuelta por ahí. Así que sigan acompañándonos en estas aventuras y no olviden suscribirse al canal. Entonces, ahora mismo no estamos en Puerto La Cruz ni en Lechería ya, ahora mismo estamos en la isla de Margarita. Y es que dirán, "Ay, pero ya pasaste 2 meses. pero ya pasaste más de 2 meses en la isla de Margarita, o sea, ¿qué haces allá de nuevo si decidiste ir a otro lugar?". Y es que bueno, ¿qué les puedo decir? Uno siempre vuelve a donde fue feliz. De verdad que la pasamos increíble en la isla de Margarita, tanto con lo bueno como con lo malo. Y sí quedamos con algunas cosas pendientes que no pudimos hacer en su momento. Y pues vinimos aquí unas semanas con la finalidad de hacer esas cosas que tenemos pendientes y conocer un poquito más esta hermosa, hermosa isla. Así que sí, se vienen más videos de la isla de Margarita. También tenemos videos pendientes por subir sobre Puerto La Cruz, sobre Lechería, Barcelona. Entonces, vamos a mostrarles dónde estamos ahora mismo. Como ya saben, estamos en la isla de Margarita. Por allá atrás se ve Germán, claro, acompañándonos como siempre. Estamos en la playa El Yaque, aquí en la isla de Margarita, disfrutando un poquito de la vista, de la playa. Y es que una de las cosas que queremos ahorita es visitar muchas playas, las que nos hizo falta visitar en su momento, porque hay que decir que las playas aquí son increíbles, sin duda. Estamos en la playa El Yaque, que ahí les muestro un vistazo rápido. Demasiado hermoso, sin duda. Si quieren seguir viendo contenido de este tipo, no olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y nada, cualquier comentario, estamos pendientes en los comentarios y nada, nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.